Bueno, ya casi estamos terminando el sistema nervioso central. Hemos avanzado desde la periferia a la médula. En la médula hemos aprendido todas las vías aferentes al cerebro. Ahí están las vías sensitivas, la del tacto fino, la del tacto grueso, la termalgésica, las vías proprioceptivas. Todas esas son vías aferentes que hemos ido aprendiendo. Y también hemos ido aprendiendo las vías eferentes, las principales. Hemos visto las vías piramidales, la córtico-espinal lateral, la córtico-espinal anterior, la otra la cruzada, etc. La directa, la cruzada, la córtico-nuclear. Luego hemos visto el tallo cerebral, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo. Hemos visto el cuarto ventrículo, hemos visto el cerebelo. Estamos en ello ahora, ¿no? El cerebelo. Hemos visto el diencéfalo, hemos visto el telencéfalo. Vamos a seguir hablando un poco del telencéfalo. ¿Okay? El telencéfalo es derivado de una vesícula original que se llama prosencéfalo. Mide aproximadamente, pesa aproximadamente 1.400 gramos el cerebro. Y se sintetizan millones de años de evolución que nos han transformado en lo que somos. Es lo más evolucionado en el aspecto de la evolución, ¿no? Que es propio de los seres humanos. El telencéfalo, como ustedes ya saben, se trata de dos hemisferios cerebrales que están divididos entre sí por una membrana que se llama la hoz del cerebro. Todo el sistema nervioso central está recubierto por las meninges. Las meninges son la dura madre, la aracnoides y la vía madre. Ustedes saben que debajo de esa aracnoides, en el espacio subaracnoideo, está el líquido cefalorraquídeo. Y también hemos visto estructuras que unen los hemisferios cerebrales, ¿no? El hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Tiene un polo frontal, un polo occipital, un polo temporal y además estructuras interhemisféricas como el cuerpo calloso, ¿qué más? ¿Qué otras cosas están uniendo? El cuerpo calloso, Tactum pelus y el fornis. Bien, hemos ido viendo los diferentes polos que hay. Miren, hay un polo frontal, un polo temporal, un polo occipital. Hemos visto los diferentes lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal, el occipital. Ustedes ya reconocen, por ejemplo, dónde está el centro de la sensibilidad, de la motricidad. Enseguida vamos a ver algunos centros. Ustedes saben que en el polo occipital es el centro de la visión. Ustedes saben que uno de los principales lóbulos es el frontal, porque el lóbulo frontal es el que nos da la personalidad, el carácter. Les he contado la anécdota del Phineas Gage, ¿no es cierto? ¿Les conté o no la anécdota del Phineas Gage? No. Bueno, resulta que cuando en Estados Unidos, en el siglo XIX, estaban los migrantes a Estados Unidos, los migrantes de Europa a Estados Unidos, estaban construyendo la línea férrea. Había pues estos hombres construían a mano, ¿no? La línea del ferrocarril, y había un hombre que se llamaba Phineas, ese era su nombre, y resulta que Phineas, entre otras cosas, era un ejemplo de hombre. Era un hombre pues que tenía un lindo carácter, era un excelente esposo,
un excelente papá, era muy amigo, muy compañero, muy educado, muy religioso, etc. Es decir, tenía todas las cualidades de un buen hombre, Fanías. Y resulta que un cierto día, cuando él estaba trabajando la línea del ferrocarril con un barreno, sin darse cuenta, toca el barreno en una carga de dinamita que estaba ahí abajo. Entonces el barreno le atraviesa la cara y le atraviesa el lóbulo frontal y lo despacha unos 10 metros, 20 metros atrás. Pero muy mal herido, el Fanías llega al hospital, siglo XIX, imagínense, no había muchas condiciones de salud. Sin embargo, un año después, el ñato sobrevive a todas las grandes heridas que tenía y sobre todo la destrucción casi por completo del lóbulo frontal. El Fanías sobrevive y vuelve a trabajar. Pero resulta que cuando vuelve al trabajo, el Fanías ya no era aquel hombre que les dije a un comienzo, sino que ahora era un hombre malcriado, peleador, callejero, maltrataba a la mujer, a los hijos, era muy mal educado, peleaba con todos, en fin, o sea, cambió totalmente, ¿no? De ser una cara de la moneda, se convirtió en la otra cara de la moneda. Entonces a los médicos les llamó la atención en esa época y dijeron, este hombre ha tenido algo que ver con su lóbulo frontal. Y estos médicos que lo atendieron alertaron a la comunidad científica en esa época. Y todos comenzaron a estudiar el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es uno de los lóbulos más importantes en cuanto a personalidad, carácter, temperamento, memoria, la parte de aprendizaje, etc. Uno de los más importantes, ¿ya? Y después comenzaron a estudiar el lóbulo frontal. Y se dieron cuenta que el lóbulo frontal era prácticamente el que nos distinguía a cada uno de nosotros, a cada uno de los seres humanos. Cada uno de los seres humanos tiene diferente forma de ser, ¿no es cierto? En cuanto a carácter, en cuanto a personalidad, en cuanto a forma de ser, en cuanto a educación, en cuanto a su forma de reacción, etc. Y entonces en YouTube ustedes pueden ver la historia de Fanías Gate. ¿Me identificaron su nombre? Y es muy interesante porque gracias a ese accidente la ciencia comenzó a estudiar el lóbulo frontal. ¿Ya? Fanías, así se escribe. Creo que es así. Fanías Gate. Búsquenlo en YouTube, es interesante. Bueno, y cada uno de estos lóbulos además tiene su particularidad, ¿no? Ese es el lóbulo de la ínsula que forma parte del sistema límbico, ustedes ya lo conocen. Hemos visto también la cara medial del cerebro, ustedes ya lo conocen. Ahí pueden distinguir fácilmente el tálamo, el cuerpo calloso, el septum, el fornix. Pueden distinguir el surco del cuerpo calloso, pueden distinguir la circunvolución del cíngulo, el surco del cíngulo, los lobulillos que hay en la cara medial. Todo eso han aprendido de forma adecuada, creo que todos ya saben, ¿no? Podríamos distinguir el diencéfalo, podríamos distinguir el tallo cerebral, el cerebelo, podríamos distinguir los ventrículos, etcétera, que más luego resumen, ¿no? Entonces ese es un corte sagital donde más o menos podemos ver las diferentes partes del encéfalo. Y a continuación tenemos un corte de la cara inferior del encéfalo, donde vemos el lóbulo frontal y el lóbulo temporo-occipital, ¿no? Que se ha unido en uno solo y que los anatomistas lo han definido así, como lóbulo temporo-occipital. ¿Ya? Este es una tomografía donde podemos distinguir la cara medial que lo hemos ido aprendiendo. Y bueno, de ahí tienen ustedes el resumen
de lo que ya todos ustedes saben, ¿no? Después hemos ido aprendiendo también los núcleos de la base. Los núcleos de la base, ustedes pueden ver allá algunos núcleos interesantes. El núcleo caudado, por ejemplo, el putamen, ahí está en la cabeza del núcleo caudado. Aquí está el putamen, aquí está este núcleo que se llama lenticular. Sí, aquí está la cabeza del núcleo caudado, la cola está por acá, este es el tálamo, este es el núcleo lenticular, el globus pálido por dentro, el putamen por fuera, el claustro más afuera. Esta es la corteza del quinto lóbulo, del lóbulo de la ínsula. Ahí ustedes tienen pues las diferentes vías de la sustancia blanca, ¿sí? ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Qué se llama esta vía? La cápsula interna, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior, etc. Vamos a encontrar la cápsula externa y vamos a encontrar la cápsula externa. Ya les he hablado de ello. Bueno, ahí tienen en una lista una disección anatómica, ahí tienen una tomografía donde podemos ver algunas partes del cerebro. Y en cuanto a la corteza, enseguida les voy a contar cómo está formada nuestra corteza. Casi 7 milímetros de grosor en el ser humano. El animal que es más inteligente entre el delfín y entre el elefante, entre 3 a 4 milímetros de grosor. Por eso es que el ser humano es considerado tan inteligente. Y ahí tienen ustedes, pues ya conocen los surcos, ya conocen las fisuras, ya conocen las diferentes circunvoluciones, ya saben que esa es el área motora, circunvolución Precentral. Sí, esta es la precentral, perdón, precentral. Ahí está el área 4 y 6 del dogma. Ahí ustedes pueden ver la circunvolución postcentral, el área somestésica o sensorial, que ya la hemos conocido, 1, 2 y 3 del dogma. ¿Sí? Fíjense las áreas del lenguaje, importante. Este es el área motora del lenguaje que controla nuestro lenguaje, porque nosotros podemos hablar, ¿no es cierto? Podemos hablar, podemos escuchar y también podemos oír. Podemos oír, hablar y escribir. ¿Okay? Ese es el lenguaje. Entonces, miren ustedes, el lenguaje tiene una área muy extensa también. ¿Es así? Esta es la área auditiva del lenguaje, esta es la área acústica, esta es la área motora del lenguaje. Si seleccionan estas áreas, pueden haber afasias. ¿Sí? Ahí tiene la área óptica del lenguaje. Nosotros podemos escribir también. Miren qué extenso el área del lenguaje. El área del lenguaje es muy importante porque podemos escuchar, podemos hablar, podemos escribir, etc. ¿no? Esa es la forma de comunicarnos entre los seres humanos. Estas áreas tienen desarrolladas otro animal, pues ninguno, ¿no? Sobre el ser humano. ¿Ya? Pero ustedes ya conocen bien los surcos, los giros que hay ahí, ¿no? Y en cuanto a la sustancia blanca, les quiero decir que hay varias conexiones. Hay fibras de asociación, hay fibras comisurales y hay fibras de proyección. Las fibras de asociación unen entre sí diferentes partes de un mismo hemisferio. Se describe en corta supilar. Estas fibras forman los vacíos. Las fibras comisurales unen partes homólogas de ambos hemisferios. Y las fibras de proyección unen en sentido bilateral a los centros corticales con los subcorticales.
Entonces ahí ustedes tienen la sustancia blanca, donde vamos a ver estas fibras que yo les estoy describiendo. Fibras de asociación, comisurales y de proyección. ¿Okay? Bueno, estas son la forma en que se unen los dos hemisferios, el septum, el trígono y el cuerpo calloso, ¿no? El trígono se llama fornix también. Y ustedes saben que los que manejamos la derecha estamos comandados por la izquierda. Los que manejamos la izquierda estamos comandados por la derecha. Pero no quiere decir que el otro lóbulo está dormido, el otro lóbulo está trabajando también. Ustedes que se van a dedicar en un futuro muy próximo a la medicina, pues no solamente van a ser médicos, no todo va a ser hospital, pacientes, consultorio, etcétera, sino van a hacer, o tal vez ya tienen algunos otros gustos en la vida. A alguien le gusta escuchar la música, se relaja con una música especial, a alguien le gusta la poesía, el dibujo, la pintura. ¿Qué les gusta en la vida? Ustedes bien saben, ¿cierto? Salir al campo, caminar, escalar, en fin, cada uno de nosotros tiene diferente forma de vida que nos ayuda a equilibrar nuestras vidas. El otro hemisferio es el que trabaja de esa manera, ¿ok? No solamente en la vida va a ser esto que ustedes están aprendiendo, sino vamos a ir alcanzando otros gustos más, sobre todo ustedes. ¿No es así? Y pues yo ya les he contado a un comienzo que en comparando entre los sexos, la que mejor coordina ambos hemisferios es la mujer. La mujer es capaz de hacer varias cosas a la vez. El hombre no, el hombre cuando tiene que hacer algo se concentra en ello. En cambio la mujer puede estar cocinando, puede estar cuidando a su hijo y puede estar peleando con el marido, ¿cierto? O puede estar viendo la tele, cocinando, viendo al hijo, en fin, varias cosas. Los hombres no, los hombres no tenemos tanta asociación entre los hemisferios. Cuando el hombre quiere discutir con la mujer, para el coche y discute con la mujer, pero no puede manejar y discutir a la vez, porque se van a chocar. En cambio, la mujer puede estar manejando el coche, puteando al marido y haciendo otra cosa más a la vez. ¿Entienden? Son así, trabajan mejor. Cuando el bebé está llorando, la mujer sabe cuál es la necesidad del bebé, algo que los hombres no podríamos distinguir muchas veces. La mujer sabe si su bebé llora por hambre, por sueño, por cansancio, porque se ha ensuciado o porque está enfermo finalmente, ¿no? Ella puede distinguir las diferentes tonalidades de llanto. Y lo peor para nosotros los hombres, las mujeres saben cuando les mentimos. Así que no traten de mentirles porque ellas adivinan cuando les mentimos. Ellas asocian mejor sus hemisferios. ¿Ok? Asocian mejor sus hemisferios. No nos hacen líos, no pelean cuando les mentimos porque son más inteligentes. Ellas dicen, mejor no digo nada para no pelear, pero saben cuando les mentimos. Miren ustedes la cápsula interna, ¿no? La cápsula interna tiene una corona, si una especie de corona, que son todas fibras, que se llama la corona radiada. Y esa corona radiada sirve para comunicarse prácticamente con todos los lóbulos cerebrales. La cápsula interna es muy importante. Ustedes saben que a través de la cápsula interna muchas fibras suben, muchas fibras bajan. Y entonces la cápsula interna tiene una forma de comunicación de fibras que se lo ha llamado la corona radial. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes tienen la cápsula interna, ¿no es así? Ahí tienen el brazo posterior, ahí tienen la rodilla, ahí tienen el brazo anterior, este es el pomo frontal, este es el pomo occipital, esta es la cápsula interna, la conocen bien. Este es el núcleo caudado, la cabeza del núcleo, por aquí debe estar la cola. Este es el tálamo, este es el núcleo lentiforme o lenticular, este es el antemundo y este es el lóbulo de la ínsula.
¿Ya? ¿Dónde está la cápsula interna? La cápsula interna está entre el tálamo y el globus pallidus, más propiamente, ¿no? Y ahí ustedes están viendo el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. ¿Dónde está la cápsula externa? La cápsula externa está entre el putamen y el antemundo o claustro. ¿Y dónde está la cápsula extrema? Está entre el claustro y el quinto lóbulo, el lóbulo de la ínsula. Esa forma es la forma en la cual está dividida la sustancia blanca, ¿no? Hemos visto que la sustancia blanca sirve para las vías. Por ejemplo, esta vía es muy importante. Acuérdense de la vía piramidal, ¿no es cierto? Que nace en el lóbulo frontal y miren las fibras cómo van bajando a través de la cápsula interna, ¿no es cierto? Este es el pie mesencefálico, la protuberancia, llega al bulbo, miren cómo hace el entrecruzamiento normal. Este se llama la vía córtico espinal cruzada, córtico espinal directa, y aquí están viendo las vías córtico-nucleares, ¿no es cierto? Miren cómo la vía piramidal va a ocupar, por ejemplo, la cápsula interna. ¿Okay? Qué interesante, ¿no? Y también las vías ascendentes utilizan la cápsula interna. Hemos visto también el sistema de las cavidades. Estas cavidades que se llaman los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, ustedes ya conocen. Estos son los ventrículos laterales, miren ustedes, tienen cuerno anterior, frontal también se llama. El cuerpo del ventrículo lateral, este es el cuerno posterior u occipital, y este es el cuerno inferior o temporal. ¿Sí? Este es el tercer ventrículo. ¿Qué comunicación es? ¿Cómo se comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo? Con el agujero de Monroe. Ahí está el agujero de Monroe. Este es el tercer ventrículo. El cuarto ventrículo está entre la protuberancia y el cerebelo. ¿Cómo se comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? Por el acueducto de Silva, ¿no? Y después se va a comunicar con el conducto central de la medioespina. ¿Ya? Cuando se tapa este circuito, produce esto que ustedes están viendo, que se llama hidrocefalia. ¿Ya? Hidrocefalia. Muchos niños nacen con hidrocefalia porque hay un aumento de la presión intracraniana. Bueno, entonces hemos ido viendo esto, ¿no? Esta es una ventriculografía para ver los ventrículos. Esto se la utiliza cuando estamos estudiando hipertensión endocranial. Ahí tiene otros. ¿Ya? Entonces esto les he ido mostrando a lo largo de todas estas. Les cuento que tiene 6 capas. 6 capas. Una capa es la capa molecular, la más externa, donde, como ustedes están viendo, expone en neuronas. La segunda y la cuarta capa se llama capa granular externa y capa granular interna. Segunda y cuarta. ¿Por qué? Porque contiene células estrelladas y no hay células piramidales. La capa tercera y la capa quinta se llaman capas piramidales. La capa piramidal externa y la capa piramidal interna. ¿Okay? Contiene, como dice su nombre, células piramidales, de pequeñas a grandes. Y la sexta capa es la capa multiforme, que contiene células nucleares de diferente forma, polimórficas. ¿Okay? Entonces, de esta manera está configurada nuestra corteza cerebral. Hay una comunicación importante. En algunas partes hay, tanto en la zona sensitiva como en la zona motora, están desarrolladas más unas capas que otras capas. Pero bueno, no es el momento de estudiar eso. Si alguno de ustedes se anima a ser neurólogo, pues estudiará en la vida, ¿no?
Después ha habido un hiato que ha hecho en el cerebro las famosas áreas de Brodmann, ¿no? Que ustedes ya las conocen. Por ejemplo, el área 1, 2 y 3 ya las conocemos, el área 4 y 6 las conocemos, el área 44, 41 y 42 ya las conocemos, áreas del lenguaje, son de los importantes. El área 17 de Brodmann, eso es importante. Cuidado que les preguntemos en el examen, ¿cuál es el área 1, 2 y 3? Ustedes ya saben, ¿no? Es sensitiva. ¿Y cuál es el área 4 y 6? Motora y premotora, ¿no? ¿Y cuáles son el áreas 41, 42 y 44? Y 22. Son áreas del lenguaje, ¿sí? ¿Cuál es el área 17? Es el área visual, ¿no? Entonces, Brodmann ha ido clasificando, este es el área 17 de Brodmann, ¿no? ¿Dónde se produce la imagen? No se produce en el ojo, o en el fondo del ojo, en la retina. Se produce en el cerebro, en el lóbulo occipital. Interesante. ¿Dónde formamos las diferentes imágenes del lenguaje, escrito, hablado, etcétera? Pues en estas áreas, en la corteza cerebral. ¿Dónde terminan nuestras diferentes sensaciones? Todas las sensaciones, inclusive las de afecto, inclusive las libidinosas, etcétera, áreas 1, 2 y 3. ¿Dónde nace nuestra vía motora? Áreas 4 y 5. Hemos ido aprendiendo todo eso durante esta época, ¿cierto? Esta es la vía olfatoria. Esta es la vía olfatoria muy importante en los mamíferos que están por debajo del ojo. Miren, este es el nervio olfatorio, ¿no? Ustedes saben que el nervio olfatorio lanza unas pequeñas fibras a través del etmoide. ¿Se acuerdan del etmoide, no? De la lámina cribriforme del etmoide. En el fondo de la fosa nasal ahí tenemos células olfatorias. Dicen que tenemos los seres humanos